Assalamu alaikum. Hoy vamos a tratar uno de los temas más complejos y polémicos dentro de la jurisprudencia islámica, la lapidación. ¿Está en el Corán? ¿De dónde viene esta práctica? Prepárate, porque lo que vamos a ver puede cambiar tu perspectiva. Primero, vayamos a la fuente principal, el Corán. ¿Qué dice sobre las relaciones sexuales ilícitas, conocidas como zina? Solo hay un único verso que prescribe un castigo físico explícito. Se encuentra en la Sura 24, An-Nur, verso 2, y dice: a la fornicadora y al fornicador, aplicad a cada uno 100 azotes, y que la compasión no os impida cumplir la ley de Dios, si de verdad creéis en Dios y en el último día. Lo más importante aquí es que el Corán no distingue entre personas casadas o solteras. El castigo es de 100 azotes para todos. No existe ni una sola aleya, ni un solo verso en todo el Corán que mencione la lapidación o rajm como castigo. Graba esto en tu mente, porque es el punto de partida de toda esta discusión. Ahora pasemos a la segunda fuente de la legislación islámica: los hadices, los dichos y hechos del profeta Muhammad. Y aquí es donde la cosa se complica enormemente. A pesar del silencio del Corán, las colecciones de hadices consideradas más auténticas, como Sahih al-Bukhari y Sahih Muslim, contienen múltiples relatos donde se afirma que el profeta ordenó o aprobó la lapidación para personas casadas que cometieron adulterio. Por ejemplo, en Sahih al-Bukhari se narra que el profeta ordenó lapidar a un hombre y una mujer judíos culpables de adulterio, diciendo que se les aplicara la pena que estaba en su propia escritura, la Torá. Otro relato muy conocido es el de Ma'iz ibn Malik y una mujer de la tribu Gamidiyya. Ambos confesaron su adulterio ante el profeta. Él les preguntó repetidamente, casi intentando disuadirlos, para asegurarse de que su confesión era voluntaria y consciente. Pero ante su insistencia, finalmente ordenó que fueran lapidados. Estos relatos son el pilar sobre el que se construye la ley de la lapidación en la tradición. Pero el hadiz más impactante y problemático es uno narrado por el segundo califa, Umar ibn al-Jattab. Él dijo, y cito de Sahih al-Bukhari: temo que con el paso del tiempo alguien diga, no encontramos la lapidación en el libro de Dios, y así se extravíen, abandonando una obligación que Dios reveló. Y luego añade lo más polémico: ciertamente, el verso de la lapidación estaba en el libro de Dios. Según Umar, existía un verso, una aleya, que prescribía la lapidación, pero que de alguna manera ya no está en el Corán que recitamos hoy. Esto nos lleva a una de las doctrinas más debatidas en la teología islámica, la idea de un verso perdido. Según varias tradiciones, atribuidas a compañeros del profeta, existía una aleya que decía algo así como: al hombre casado y a la mujer casada que cometan adulterio, apedreadlos hasta la muerte como un castigo ejemplar de parte de Dios. La explicación de los sabios clásicos es que esta aleya fue abrogada en su recitación, lo que se conoce como Naskh al-Tilawa, pero su hukm, es decir, su norma legal, se mantuvo vigente. En palabras sencillas, el verso se eliminó del texto coránico, pero la ley que contenía sigue siendo obligatoria. Esta idea, como puedes imaginar, abre una caja de Pandora de problemas teológicos sobre la integridad y la preservación del Corán. Aquí es donde estalla el conflicto. Por un lado, tenemos el Corán completo y preservado, que ordena 100 azotes sin distinción. Por otro, tenemos los hadices y la tradición que imponen la lapidación para los casados, basándose en la práctica del profeta y en la existencia de un supuesto verso perdido. ¿Cómo resuelven esta contradicción las escuelas jurídicas clásicas? Las 4 grandes escuelas sunitas, Hanafi, Maliki, Shafi'i y Hanbalí, llegaron a un consenso. Sostienen que el verso de los 100 azotes
24:2 se aplica únicamente a los adúlteros solteros. Para los casados se aplica la lapidación, que está probada, según ellos, por la sunna mutawatira, es decir, por una cadena de transmisión tan masiva que es imposible dudar de su autenticidad. Justifican este vacío en el Corán argumentando que la sunna puede especificar, complementar o incluso crear leyes que no están textualmente en el libro sagrado. Para explicar el hadiz de Umar, muchos aceptan la doctrina del verso abrogado en su recitación, pero no en su UKM. El Chismo duodecimano también acepta la lapidación, pero generalmente rechaza la idea de un verso perdido, argumentando que fue una legislación profética directa, no parte del texto coránico. Sin embargo, esta visión tradicional ha sido fuertemente cuestionada, especialmente a partir del siglo XIX y XX, por una corriente de académicos y reformistas musulmanes. Pensadores como Muhammad Abduh, Rashid Rida o más recientemente Javed Ghamidi rechazan la lapidación por varias razones fundamentales. Primero y principal, no está en el Corán que tenemos hoy el texto custodiado y preservado. Segundo, va en contra del principio coránico que afirma que la palabra de Dios es perfecta y nadie puede alterarla. Si el Corán es completo, ¿cómo puede una de sus penas más severas depender de un texto que supuestamente desapareció? Argumentan que la doctrina de la abrogación de la recitación, Naskh al-Tilawa, no tiene un fundamento sólido en el propio Corán y plantea un problema teológico inmenso sobre la promesa de Dios de preservar su revelación. Sobre los hadices, interpretan el caso de los judíos como una aplicación de la ley mosaica a su propia comunidad, no como una ley universal para los musulmanes. Para ellos, la sunna no puede contradecir una ley clara y explícita del Corán. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de este debate en el mundo real? Son enormes. Hasta el día de hoy, algunos países que aplican una versión estricta de la Sharia, como Irán, Afganistán bajo los talibanes, algunas zonas de Nigeria o Somalia, incluyen la lapidación en sus códigos penales. Pero lo hacen basándose exclusivamente en la sunna y la tradición, no en un mandato coránico directo. Por otro lado, la gran mayoría de países de mayoría musulmana, como Egipto, Marruecos, Turquía o Indonesia, no aplican la lapidación. Sus sistemas legales, si castigan el adulterio, se basan en penas de prisión o, en algunos casos, en los 100 azotes mencionados en el Corán, rechazando la pena de muerte por lapidación. Esta división refleja la profunda brecha teológica que hemos explorado. Para resumir y dejarlo todo claro, tenemos dos fuentes y dos castigos completamente diferentes. El Corán, en su Sura 24, verso 2, prescribe 100 azotes para todos, sin distinguir entre casados o solteros. Este es el texto revelado, vigente y universalmente aceptado. Por otro lado, los hadices y la tradición clásica establecen la lapidación hasta la muerte para los adúlteros casados, basándose en la práctica profética y en la controvertida idea de un verso cuya recitación fue abrogada. La teología clásica lo valida, pero la crítica moderna y reformista lo rechaza, considerándolo una inserción post-profética que contradice el texto coránico. La pregunta que queda en el aire para cada musulmán es: ¿qué fuente tiene la máxima autoridad cuando hay una contradicción tan directa? ¿El Corán, la palabra de Dios clara y preservada, o la tradición transmitida por seres humanos, por muy auténtica que se considere? Esta no es solo una discusión académica, es una cuestión que tiene consecuencias de vida o muerte y define la relación de un creyente con las fuentes de su fe. Espero que este análisis te haya servido para entender la complejidad de este asunto.
Si te ha parecido útil y quieres seguir explorando temas profundos del Islam sin tabúes, por favor, dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada. Muchas gracias por tu tiempo y tu atención. La paz sea con todos vosotros.